Bienvenidos y bienvenidas a esta primera clase. Entiendo que ustedes ya han pasado por experiencias en las que hemos trabajado desde competencias discursivas. En términos generales calculo que por lo menos a mí me han encontrado en fundamentos, pero de todos modos no está de más hacer alguna breve explicación de la metodología de trabajo. Como sabrán, arrancamos con una clase de deconstrucción sobre un texto específico, luego tenemos una clase de diseño y construcción donde les ayudamos a organizar la información y en función de eso empezar la estructuración del propio texto. Pasamos a una instancia donde hay una primera entrega, hacemos una edición conjunta del trabajo que hicieron en la primera entrega y finalmente hacen una entrega final, que es la que luego corregirá también la docente disciplinar. En este caso puntual, ustedes van a contar con un texto modelo, que lo tienen también aquí anexo en la solapa, y la intención es hoy, en función de ese texto modelo y de la consigna, ir viendo cuáles serían las características importantes para el desarrollo de este trabajo, para que ustedes vayan pensando de a poco, de cara a la clase siguiente, cómo podrían empezar a estructurar o solamente en ideas, ¿sí? Dejémoslo en una instancia de ideas, el propio trabajo a partir de la comprensión de la estructuración del texto modelo y lo que solicita la consigna para después pasar a la acción y redactar el propio trabajo. Vamos a comenzar de ese modo. Esta es la consigna, ¿sí? Elaboración de un reporte sobre un movimiento artístico o de diseño. Eso lo van a elegir ustedes van a elegir un movimiento artístico o de diseño, ¿sí? Elaboren un reporte escrito en el que expliquen y describan un movimiento artístico o de diseño, obviamente no tienen que usar el del texto modelo, siguiendo la estructura de un texto expositivo explicativo. En el reporte, en términos generales, debe incluirse un origen, un contexto histórico, dónde y cuándo surgió el movimiento, qué factores sociales, culturales o tecnológicos influyeron en su aparición, características principales, aportes y legado, y más o menos les hace una explicación general de que es importante que usen un lenguaje claro, que organicen el texto con subtítulos, que eso lo vamos a profundizar, que incluyan ejemplos con análisis, ¿sí?, de las cosas que han visto en clase y que la extensión más o menos sea de 2 a 3 páginas. Recuerden que es importante también incluir una carátula, una bibliografía y las citas en las normas que se solicitan, en general son las normas APA. Entonces, si tuviéramos que retomar el texto modelo, que mi consejo es frenen el video si no lo han hecho hasta ahora y vuelvan al texto modelo, si no, si ya lo vieron, continuemos. Y fíjense qué características esperamos. Obviamente el texto modelo no cuenta con carátula, pero ustedes realicen una carátula sabiendo lo que implica una carátula y el tipo de información que lleva, ¿sí? Luego vamos a trabajar una introducción, los orígenes, historia y contexto, principios fundamentales del movimiento, principales figuras, logro, impacto y trascendencia a modo de conclusión y finalmente una bibliografía y anexos si hubiere. A los anexos, bibliografía tiene que haber, ¿sí? Entonces, esto es como para que ustedes tengan más o menos un esquema. Es con lo que nos vamos a encontrar y es con lo que encuentran en términos generales en el texto modelo. Entonces, yendo a la introducción, ¿sí? Vayamos al principio. La introducción, fíjense que aquí es de un párrafo. Es un párrafo. Es un párrafo que en términos generales resume lo que va a venir después, con lo cual lo van a redactar al final. Pero me parece importante, hablando de que estamos trabajando en un texto para una disciplina como historia, que veamos cómo se trabaja dentro de este reporte la organización temporal. Siempre la mención de cuestiones contextuales y temporales nos ayudan a orientar al lector dónde estamos parados en el tiempo, ¿sí? Justamente porque al trabajar con historia, lo importante aquí es el contexto, es la secuencialidad, cómo esto pasó primero y en consecuencia de que pasó esto, después pasó lo siguiente. Entonces, fíjense cómo dice acá, a finales del siglo XIX, durante la primera mitad del siglo la segunda mitad del siglo XIX, en pleno auge de la revolución industrial, son aspectos contextuales que ayudan a la organización temporal. Les pongo otro ejemplo debajo, en el que
hace una mención diferente que me parece interesante. Pronto comenzaron a establecerse competiciones, desde este momento, esos son aspectos que también ayudan a la organización temporal, y fíjense que también puede existir años, en tal año. Todo eso ayuda a ubicar en tiempo, esto que estoy relatando. Luego, también podemos ver, tomando el mismo fragmento introductorio, los tiempos verbales que se van a usar en esta primera instancia en la que vamos a hablar de los orígenes, ¿sí? Del contexto histórico. Fíjense que preponderan tres tipos. Algo que le llaman el presente histórico en general, como el significa, se inicia, deriva. Por más que estamos hablando del pasado, este presente de alguna manera establece aspectos esenciales de lo que estoy hablando. Luego el pasado surgió, desarrolló, transformaron, expresaron, y este otro tipo de pasado, abogaba, valoraba, buscaba, oponía, controlaba, estaban, debía, ¿sí? Entonces, fíjense los tiempos verbales que se suelen utilizar, y si ustedes están escribiendo con otros tiempos verbales, algo quizás haga ruido, ¿sí? Entonces, retomen, una vez que terminan de redactar, esto piénsenlo a futuro, pero cuando ven este tipo de texto tienen que fijarse que este tipo de tiempos verbales sean los que predominen. Es lo que predomina en esta instancia en la que se habla del pasado. Luego algo que es importante, los tiempos verbales habíamos marcado en el anterior que eran estos. Ahora, cuando empezamos a hablar de los principios fundamentales, que es algo atemporal, fíjense en cómo pasa a ser el presente. Se basa, es, se convierte, realza, eligen, valora. Y no tanto el pasado, que igual existe, pero no es el que prepondera. Y entonces es importante esto porque digo, ustedes a lo largo del texto, de todo el texto, no van a encontrar el mismo tipo de usos verbales, sino que los tiempos verbales se van a adecuar al tipo de explicación que estoy desarrollando. En la instancia de orígenes hablo de algo en términos generales histórico, y en esta instancia se habla de algo más permanente. Estoy haciendo una descripción del movimiento, ¿sí? Que es permanente. Algo que también es importante es fijarse en la organización de estos principios fundamentales. En general, o sea, si ustedes van al texto modelo van a ver que aparece primero el tipo de trabajo, luego los materiales, luego la estética y luego la integración. Van de lo más destacado del movimiento a lo menos destacado del movimiento. O sea, lo que destaca concretamente, lo que hace que este movimiento tenga una identidad relevante es lo primero que voy a poner en los principios fundamentales. Y de ahí voy bajando a lo de, no menor importancia, pero quizás lo que menos lo destaca, ¿sí? Vamos, de mayor a menor. Entonces, cuando ustedes tengan que elegir la información, llegado el caso, del texto, la información sobre los principios fundamentales del movimiento que vayan a retomar, siempre tienen que pensar en esto. Vamos de mayor relevancia, mayor destaque, mayor caracterización a menor.